Saludos cordiales un sábado más en una semana que ha sido de resaca del famoso apagón del 28 de abril. Resaca política, resaca en la que ha predominado sobre todo ese debate en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, para hablar exactamente de qué pasó. Bueno, pues tampoco nos ha quedado muy claro qué pasó. Después del apagón real, ese que sufrimos todos durante 8 o 10 horas, incluso más, el lunes 28 de abril, que queda ya para la historia, vino, no voy a decir un apagón político, pero sí una especie de maniobra para dilatar responsabilidades y dilatar, sobre todo, explicaciones. Pedro Sánchez compareció en el Congreso, pero tampoco explicó mucho, por no decir nada. Simplemente dijo que apuesta por sus renovables, por la energía renovable, cosa que creo que no hay español que no apueste por las energías renovables, pero el problema es que lo contrapuso a las nucleares, y ahí tuvo una gran pelea con Alberto Núñez Feijóo. Veremos exactamente qué pasa con ese acuerdo, si se prorroga las nucleares o no, pero bueno, ha sido una semana, y llevamos ya 2 semanas, que es para enmarcar en los libros de historia de España. Bueno, para hablar de todo eso, de la situación política en general, de si en España va a haber presupuestos, de cómo está Madrid, que es importante, que muchos de nuestros televidentes viven aquí en esta comunidad autónoma, hemos traído a alguien que es protagonista de la política madrileña, no voy a decir tanto como la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ni siquiera como Óscar López, que es su contraparte o su némesis, pero muy importante. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, encantado de tenerle con nosotros. Un placer estar con vosotros. A ver, al grano. ¿Pedro Sánchez, como ha dicho la presidenta, quiere apagar Madrid, en términos reales y metafóricos? Yo creo que absolutamente sí. Yo creo que no hay madrileño que no le quepa la menor duda. Lo que hay en el gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza es una obsesión permanente por atacar a Madrid y atacar a su presidenta. Es lamentable, es la primera vez en la historia de España que tenemos un presidente del gobierno que es madrileño. Es que por eso, es muy raro, ¿no? Y es tremendo que tengamos a un presidente madrileño que intente que a Madrid, que es la capital del reino, el 18% del Producto Interior Bruto como región, somos quienes más aportamos a la solidaridad común. Si a Madrid le va bien, a España le va mejor, quiera que a Madrid le vaya mal, ¿no? Y lo hemos visto en infinidad de ejemplos en cuanto a que tiene fiscalidad, educación, energía, sanidad, en cualquier ámbito. Siempre que ha podido el gobierno de España ponernos una patita en la rueda, un palito en la rueda, lo ha intentado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso estuvo hace un par de semanas, justo antes del apagón, probablemente no más allá de 20 días, estuvo en Extremadura con la presidenta de Extremeña, María Guardiola, en Almaraz, en la famosa central nuclear de Almaraz, que nutre de electricidad a la Comunidad de Madrid. Bueno, esto no es una especificidad de Madrid. En Cataluña el 60% de la electricidad también es otra central nuclear. Centrales varias, Ascó y Vandellós. La pregunta es, si se apaga Almaraz, ¿corre riesgo el suministro en Madrid? Absolutamente sí. Pero está testado científicamente. Lo estamos viendo, por desgracia, y lo estamos comprobando en nuestras carnes, ¿no? Es decir, desde luego que el futuro de la energía en España y en Europa tiene que venir de un mix energético del que combinen energías tradicionales, firmes, fiables y seguras con las energías renovables. Tú lo decías al inicio y yo creo que no hay nadie en su sano juicio que esté en contra de las energías renovables. Pero lo que ha demostrado ese apagón es que, desde luego, que el sistema energético español no está preparado para una sobrecarga en términos de energía renovable. Y en estos momentos la dependencia de una energía como la nuclear es clara. Hemos visto países en los que revirtieron precisamente esos intentos de acabar con la nuclear porque vieron que su propia suficiencia energética peligraba, ¿no? Y estamos viendo cómo todos los proyectos que tienen que ver o que tienen que pasar por el Gobierno de España sobre a la hora de dónde colocar esos focos de producción de energía están dejando deliberadamente al margen a Andalucía y a la Comunidad de Madrid. Estamos en un momento en el que hay numerosos proyectos europeos e internacionales de atracción de inversión tecnológica, de innovación, de digitalización, de centros de procesamiento de datos, que lo que necesitan es energía. Y sin energía no se pueden llevar a cabo. Si la imagen que damos ante el conjunto del mundo es que España, octava potencia del mundo, puede venirse a cero y después de 10 días nadie sabe decirnos por qué, damos como país una imagen lamentable. Esos centros de protección de datos de los que habla el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, son uno de los objetivos más importantes y más queridos o codiciados por los grandes países europeos. España compite con el resto de países, sobre todo con Francia, que ya se ha apresurado a decir, les recuerdo que con mis 56 centrales nucleares esto del apagón español no pasa. O sea, yo garantizo el suministro, leído entre líneas. Esos centros de protección de datos, Madrid está siendo uno de los focos donde para ponerlos, también Andalucía, Aragón y otros sitios. Esos sitios que consumen muchísima electricidad, tanto para nutrir la inteligencia artificial, los ordenadores cuánticos o no, la refrigeración de esas salas que consumen muchísima energía, ¿eso corre peligro con lo que ha ocurrido? A ver, quiero pensar que no, pero es evidente que como la imagen que hemos dado ante el conjunto del mundo es bastante deplorable,
entiendo que las inversiones que ya están comprometidas van a seguir viniendo, me preocupa las que puedan venir, ¿no? Porque claro, al final el dinero, las empresas son libres. ¿De qué cantidad estamos hablando? Pues no lo sé exactamente. Ahora mismo las estimaciones que han dicho en los últimos días es que las pérdidas por el apagón pueden dar entre 1.800 y 3.000 millones de euros. Pero estamos hablando de iniciativas que pueden venir. Hay algunas que ya se están instalando en la zona de Alcobendas, San Sebastián, otras que pueden estar por el corredor de Lenares, otras incluso por la zona del sur de Madrid, que lo que buscan evidentemente es un espacio industrial en el que instalarse y luego evidentemente cerca tener nodos de producción de energía para poder suministrarlo, ¿no? Claro, si la realidad es que en un momento dado esto se puede ir a cero, claro, esas empresas pues pueden mirar a otros países de nuestro entorno en los que tengan mayor seguridad a la hora de llevar a cabo sus proyectos empresariales, ¿no? Y eso es lo que el Gobierno no ve. El Gobierno, lo vimos en la comparecencia del presidente esta semana, está echado al monte. Todas las evidencias científicas y técnicas conocidas, independientes, dicen que algo de razón deben de llevar quienes pensamos que en ese mix energético hay una sobredimensión o sobreexposición de las energías renovables que hace que el sistema no sea estable, y por lo tanto eso, antes de poder entrar a valorarlo, lo que hace el Gobierno es poco menos que volver a enfrentar entre si esto es un debate entre nuclear sí o no y si hay gente que está en contra de las renovables. No, lo que hay que hacer es analizar las cosas con cabeza, y lo que vemos es un Gobierno que lo que está haciendo es culpar a la derecha, culpar a las empresas, culpar a cualquier bicho viviente. Eso sí, ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad y aquí no hay ningún tipo de dimisión. Bueno, yo les recuerdo que sigue Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica después de un apagón que afectó no a España, que por supuesto afectó al sur de Europa, al sur del continente, a todo Portugal y al sur de Francia. Y la presidenta de Red Eléctrica ahí sigue, cobra un dineral, cobra 546.000 euros al año, y hemos sabido, pues lo hemos contado aquí en Voz Populi esta semana, que ha cobrado también unas subvenciones para poder ponerse paneles solares ella en su casa. En fin, al líder o al segundo líder de la oposición de Madrid, ¿qué le parece esto? A ver, es una cuestión bastante bochornosa. En primer lugar, denota algo que viene haciendo el presidente del Gobierno desde el inicio de su mandato, y es colocar a familiares y a compañeros de partido para pagar favores al frente de empresas. Yo voy a recordar dos ejemplos, el segundo es el que acabas de poner. Al frente de Correos colocó a su amigo del alma, a José Serrano, creo que se recuerda, Juan Manuel Serrano. Y en la era de la paquetería y del envío, de los Amazon, de los Globo, cuando teníamos una empresa como Correos, con personal, con oficinas, le hizo un agujero de 1.000 millones de euros. Y luego le ha mandado a otra empresa pública como premio. Y a una compañera de partido que le ayudó en su campaña para acceder a la Secretaría General del Partido Socialista, Beatriz Corredor, que sabrá de energía, no sé de qué sabrá, pero de energía poco, 540.000 euros de sueldo. Y claro, las primeras 36 horas ni apareció la presidenta de Red Eléctrica, y denota un poco, es decir, son empresas públicas, son empresas fundamentales. Ha tratado de colonizar Telefónica, trata incluso de colonizar y de intervenir medios de comunicación privados porque no son suficientemente de izquierdas para ello, utilizando también empresas como Telefónica. Es un intervencionismo y una ocupación de todo lo público y lo privado inédita en la historia de nuestro país, ¿no? Y claro, al final, cuando pasan cosas y no hay al frente profesionales que sepan del tema, pues ocurre lo que ocurre. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque no solo de energía nuclear y del follón de Red Eléctrica y del apagón vive el periodista y el político. El 2 de mayo, la festividad del 2 de mayo que se celebró recientemente en Madrid, es un antes y un después en la, iba a decir, mala, por no decir nula, relación entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que es un antes y un después en las celebraciones del 2 de mayo porque creo que fue un éxito. Y no lo he hablado con la presidenta, pero me temo que nos costaría volver al formato anterior después del éxito de este formato en el que, en un día muy complicado... Bueno, ustedes han dicho que volverá el ejército a las calles de sol cuando haya otro 2 de mayo. Yo estoy convencido que en el momento en el que Sánchez no esté en el Gobierno, el ejército volverá al 2 de mayo. Y yo creo pensar que este formato en el que sacamos los galardones y compartimos con el conjunto de la ciudadanía en un día, como digo, muy complicado desde el punto de vista meteorológico, fue darle el éxito que va a ser difícil volver. ¿El problema cuál es aquí? El problema hay que pensar siempre que las cosas cuando pasan, muchas veces tendemos a decir, no, es que dos no se pelean si uno no quiere, es que hay que acabar con la confrontación. Aquí es muy importante la cronología de los hechos, ¿no? Porque cuando hay una pelea, generalmente suele haber alguien que agrede y alguien que se defiende. Como diría Mario Vargas Llosa, recientemente fallecido, que en paz descanse,
¿cuándo se jodió el Perú? Pero por la presión, sí, no, hay que decirlo así. En el caso del 2 de mayo... ¿La famosa foto de las banderas del año 21, ese es el inicio? No, yo creo que sin duda la pandemia supuso un antes y después en cuanto a lo que es la lealtad de un gobierno de España con una región como es Madrid. Quiero recordar que ahí Madrid dio muchos pasos, dio muchos avisos. Es curioso, Gaby. Dimos muchos avisos de que había que empezar a tomar medidas cuando nos dijeron que solo iba a haber 2 o 3 fallecidos. Fuimos los primeros en cerrar residencias, en cerrar colegios, y luego se nos dijo que lo habíamos hecho demasiado pronto. Luego vino lo que vino. El propio gobierno tuvo varios avisos sobre la inestabilidad de la red eléctrica, 11, se ha sabido, no hizo nada y luego ha pasado lo que ha pasado. Sin duda, los cierres sin ningún tipo de base legal, o sea, todo lo que han sido los ataques a Madrid ha sido una concatenación de hechos. En cuanto al 2 de mayo, nosotros pensábamos afrontar el 2 de mayo como uno más, con la relación institucional. Es cierto que no es con una cordialidad absoluta, pero aquí hay que olvidar una cosa. De manera unilateral, sin haberla justificado a día de hoy, el Gobierno de España, por primera vez en la historia de la democracia, decidió que el Ejército no participara en la principal fiesta de una comunidad autónoma que es Madrid, cuando participa en todas las fiestas de todas las comunidades autónomas. Lo decidió el Gobierno de España y voy a ser muy sencillo, muy claro para que la gente lo entienda. Si tú estás organizando una fiesta para todo el mundo y hay alguien que pretende boicotearle, tú no le invitarías. Yo tampoco. Permíteme que le pregunte, ¿esto no se arregla con una llamada telefónica, no con un descolgar del teléfono, oye, vamos a hablar, vamos a tomar un café? Se lo pregunto porque, visto desde fuera, siquiera como analista, no digo ya emocionado, esto suena que es algo personal. El presidente del Gobierno hace lo que hace, pero también es cierto que, por ejemplo, la presidenta, en la famosa tribuna del Congreso, cuando el presidente del Gobierno está, no sé si el debate de investidura o en otro sitio, dice aquello de... Me gusta la fruta. Bueno, no dijo exactamente me gusta la fruta, pero bueno, como no se trata de repetir tacos aquí en directo, pero la gente volvemos a lo que estaba diciendo antes. Es muy importante la concatenación de los hechos. En un debate sobre el Estado de la Nación, o un debate de investidura, no lo recuerdo cuál era, hay una presidenta autonómica, hay una persona en la grada del Congreso de los Diputados que no puede hablar, que no participa del debate, está oyendo. Y lo que está oyendo es a un presidente del Gobierno en la tribuna de oradores, aprovechando su situación de presidente de Gobierno y la inmunidad parlamentaria que tiene, hablando en la tribuna de oradores, para denigrar y calumniar a la pareja de una mujer que está ahí arriba. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Y a partir de ahí, cada uno que saque sus conclusiones sobre lo que dijo o no dijo la presidenta. Pero aquí lo que ocurrió es que hay un presidente del Gobierno que se utiliza su posición de presidente del Gobierno y la atril del Congreso de los Diputados para arremeter contra un ciudadano particular. Pero es que claro, cuando tenemos en España, es que tratamos de equiparar y empatar cuando me parece muy injusto. Hemos tenido esta misma semana a ministros como el señor Bolaños, que es el notario mayor del reino, el ministro de Justicia, cuestionando la honestidad de un juez por llamar como imputado a un delegado del Gobierno. Me va a permitir que haga de abogado del diablo. El hermano de Sánchez y su mujer también son ciudadanos particulares, como lo son el hermano de la presidenta Ayuso o la pareja en este caso. Pero fíjate, el novio de la señora Ayuso no ha conseguido ningún contrato de la Comunidad de Madrid. El novio de la señora Ayuso no ha conseguido un puesto de trabajo por parte de la Comunidad de Madrid ni de un gobierno del Partido Popular. El novio de la señora Ayuso es un profesional que se dedica a sus negocios y a partir de ahí, efectivamente, se le busca las cosquillas por ser la pareja de la presidenta Isabel Ayuso. El hermano del presidente del Gobierno ha quedado meridamente claro que consigue un contrato de trabajo a dedo, ad hoc, por ser el hermano del presidente del Gobierno. Ha quedado demostrado que hay personas del Partido Socialista en la Diputación de Badajoz que le ayudaron a conseguir ese contrato. Y en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, que efectivamente es la mujer del presidente del Gobierno, es la primera vez que a una mujer del presidente del Gobierno se le contrata personal a que pagamos todos para que le hagan business privados y consigue de manera irregular dirigir una cátedra para convertir esa cátedra en un proyecto empresarial personal. Y es por lo que está imputada. Por lo tanto, hay un matiz importante, y es que los familiares del presidente del Gobierno han conseguido prosperar económicamente gracias a favores de administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista. Y lo que ocurre, que yo no tengo ningún problema, y lo he hecho siempre, al novio de la presidenta de la Comunidad, es que tendrá sus problemas con Hacienda o con la justicia. Bueno, son más que problemas. Bueno, problemas, problemas tiene Aldama, problemas tiene Ábalos, pero son diferentes problemas. Sí, oye, yo no voy a entrar a juzgar porque no es mi papel las cuestiones con la agencia tributaria de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo que tenga que pasar, pasará, y se está defendiendo y está en su derecho. Lo que a mí como ciudadano me preocupa es que haya un gobierno que en el momento en el que la mujer del presidente es imputada, utilice el aparato del Estado para filtrar información fiscal de un ciudadano particular, porque así puede hacer daño a la adversaria política. Y eso es por lo que está imputado el fiscal general del Estado.
Me toca preguntar ahora por el otro lado, porque claro, esto es un pim pam pum eterno. Yo entiendo que ustedes, cuando vean, no este programa, todos los programas digan empate infinito, porque claro, aquí va de imputado a imputado. ¿Qué le parece la imputación del delegado del Gobierno hoy en Madrid, Fran Martín, entonces un alto cargo de la Moncloa, por contratarla a la que es asesora o ayudante de la esposa del presidente? Hombre, yo creo que no hay cargo político cercano a Pedro Sánchez que no acabe imputado, y eso debería ser un síntoma, ¿no? O sea, usted está abonado a la tesis de Miguel Ángel Roquete de pa'lante, otro pa'lante. No, hombre, a ver, es que es curioso, es que hay que recordar a los personajes, y digo personaje con todo el respeto hacia el señor Fran Martínez. El señor Fran Martínez ayudó a la campaña de Pedro Sánchez con una asociación que es la que se dedicaba a recaudar dinero para la campaña de crowdfunding de Pedro Sánchez para acceder a la Secretaría General. El Bancal de Rosas. Bancal de Rosas, por la cual fue cuestionado por la opacidad del origen de esos fondos. Y tuvo problemas con el Partido Socialista porque podíamos estar hablando de financiación ilegal. El tesorero de esa asociación era el hoy delegado del Gobierno. Y por su ayuda en ese proceso, evidentemente, acabó de secretario general de Presidencia del Gobierno. Y es en ese papel en el que, supongo que con su visto bueno, tendrá que decírselo al juez, se contrata a una persona, y repito, porque lo hemos hablado muchas veces, todas las parejas, mujeres, no hemos tenido presidentas mujeres, todas las esposas de los presidentes del Gobierno han tenido personal pagado por Moncloa para sus funciones protocolarias en calidad de, no, aquí no existe primera dama, pero de acompañamiento a la mujer del presidente del Gobierno. Y nadie ha cuestionado nunca eso, ni con Rajoy, ni con Aznar, ni con Felipe González, ni con Zapatero. Pero nunca lo que ha ocurrido es que esa contratación, esa persona, lo fuera para hacer cosas que no eran en calidad de mujer del presidente del Gobierno. Por lo tanto, yo espero que el delegado del Gobierno, que sinceramente es el peor delegado del Gobierno socialista que ha tenido en nuestra comunidad y ha denigrado el puesto, está colocado ahí, al igual que Óscar López, para hacer oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo que espero es que toda esa valentía y esa gallardía que demuestra el delegado del Gobierno la ponga de manifiesto cuando tenga que ir el 14 de mayo ante la justicia, y en vez de decir no me acuerdo, no me olvido, que es una práctica muy habitual cuando un socialista tiene que ir al juzgado, diga la verdad y diga si fue él el que le contrató, a contratar la contrató, y por qué y para qué. Es curioso porque cuando uno habla con Fran Martín y con el entorno de Fran Martín y con el Partido Socialista de Madrid y con la Moncloa y con Interior, lo que dicen es exactamente la versión contraria, es decir, la Comunidad de Madrid no quiere colaborar con nosotros, están en la estrategia de la trinchera, no asisten a la Junta de Seguridad, o si asisten es para boicotear todo lo que hacemos. Eso las juntas de seguridad no las convoca Fran Martínez, las convocan los alcaldes. Fíjese el tema, son los alcaldes los que convocan las juntas de seguridad y a las que decide presentarse el delegado del Gobierno. Ojo, que tiene derecho y cuando va las copreside con el alcalde. Por lo tanto, aquí no. Aquí lo importante que es, mire, tenemos un delegado del Gobierno que su principal tarea debiera ser la seguridad de los madrileños, que no tenemos competencia en seguridad en la Comunidad de Madrid. Policía y Guardia Civil. Hoy lo llevan diciendo durante mucho tiempo y hoy lo he vuelto a decir estos días, que hay 21.000 efectivos de policía y guardia civil en Madrid, defendiendo, creo que lo ha dicho así, velando por la seguridad de los madrileños. Bueno, pues yo digo que es mentira, y hemos demostrado que es mentira, porque en esos 20.000 se incluyen todos los profesionales de la policía y guardia civil que están en los ministerios, que están haciendo labores de escolta, y que están incluso en otro tipo de tareas que no son en la calle patrullando. Pero es que no son 21.000, es que son muchos menos, porque una cosa es la relación de puestos de trabajo que hay en cada comandancia o en cada comisaría, y otros son los puestos reales efectivos de gente que está realmente trabajando en labores de seguridad. ¿Cuántos son? Son 1.500 menos de los que dice el Gobierno en estos momentos. ¿Y eso cómo afecta a la seguridad de los madrileños? Pues mire, voy a decir un dato, es decir, creo, no lo tengo muy fresco, pero creo que es algo así. La policía y la Guardia Civil ha crecido en los años de Pedro Sánchez un 6%. La población en Madrid ha crecido un 8%. Por lo tanto, el ratio policías por cada 1.000 habitantes o cada 100.000 habitantes ha bajado con los gobiernos de Sánchez. Madrid es una región segura, hay que decirlo. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Hay problemas de bandas, hay algunos problemas localizados en algunos sitios, pero para eso lo que hace falta, hay problemas de ocupación, que ahí también podría actuar el Gobierno. Menos que en Barcelona, donde hay más inseguridad y más ocupación. También sí, pero para el Gobierno de España, aunque haya 100 o 200, no hay problemas de ocupación, lo niega, ¿no? Y hay problemas reales, y yo he estado con muchos vecinos y con mucha gente que tienen sus casas ocupadas y no pueden acceder a ellas. Hay problemas a los que sí debería atender el delegado de Gobierno y que no. ¿Qué es lo que hace? Visitar pantanos, cuando ya ha pasado la dana. De repente se reúne y se hace una foto con los responsables del máster de tenis cuando no tiene ninguna competencia en el máster de tenis, que me parece muy bien, para colocar unas lecheras de policía y que está muy bien, pero si su tarea es la seguridad, lo que debería hacer es demandar más policías y decir los datos con realidad. A partir de ahí, cuando un delegado del Gobierno
poco menos que llama criminal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no está absolutamente legitimado para dar ninguna declaración de lealtad institucional. Y lo que yo le pido, y nosotros, oye, y cuidado, por lo tanto, ¿la relación es cordial? No, no lo vamos a negar, Gaby. Ahora, que cualquier responsable político del Partido Popular en la comunidad o en el ayuntamiento, por encima de las cordialidades, están sus responsabilidades, y cuando hay que reunirse para trabajar, se trabaja, sin ningún lugar a dudas, no lo vamos a hacer. Pero si quieren fotos, que se las busque él. Desde luego nosotros no vamos a favorecer ningún tipo de foto, porque nosotros no estamos a la foto, nosotros estamos a resolver los problemas de los madrileños. Llevamos 15 minutos más o menos, lo estoy calculando de memoria, y no ha salido el gran ausente todavía de esta entrevista, que es el sustituto, el sucesor de Juan Lobato al frente del Partido Socialista de Madrid, que no es cualquier persona, es nada menos que un ministro, mano derecha de Pedro Sánchez, Óscar López, ministro de Transformación Digital y además líder del PSOE en Madrid. ¿Usted cree que el PSOE está haciendo una última apuesta después de haber probado todas las apuestas posibles en 30 años fuera del poder en Madrid? Yo creo que están desesperados. El problema del Partido Socialista no es de candidato, es de proyecto. Yo creo que... Explíquese, a ver. Yo creo que no tienen proyecto para Madrid, honestamente. Yo creo que no entienden lo que es Madrid, que no respetan... ¿Pero qué significa no entender Madrid? Pues mire, yo creo que Madrid es una región, a lo mejor no tenemos ese bagaje histórico-cultural de otras regiones con una riqueza, Cataluña, Asturias, Galicia, no sé, Andalucía, que tienen muchísimas tradiciones que vienen de hace muchísimos años, ¿no? Lo que es Madrid, yo creo honestamente que es lo que se ha construido a lo largo de los últimos 40 50 años de democracia. Eso que hablamos nosotros de vivir a la madrileña, de ser un pueblo valiente, aguerrido, abierto, que no preguntar de dónde vienes sino a dónde vas. Sí, las cañas. Cañas y libertad. El único sitio en el que te puedes comprar una camisa cualquier día del año, a cualquier hora, porque siempre va a haber algo abierto, y eso implica más oportunidades laborales y de emprendimiento. El sitio en el que tú puedes elegir la educación de tus hijos, no te la elige yo, el colegio, lo eliges tú, o el médico que quieres que te trate. Esa manera de pensar en el sentido de decir, oye, la administración está para ayudar para que nadie se quede retrasado, pero lo que yo quiero es libertad para poder llevar a cabo mi proyecto personal. Esa valentía, esa solidaridad, eso es Madrid. Y eso lo denigra a la izquierda cada vez que tiene que presentarse ante el conjunto de los ciudadanos y pedir su voto. Y lo menosprecia. Hablan del mantra de la libertad, hablan de muchas cosas y lo critican. O sea, es decir, resulta que cuestionan que somos poco solidarios porque le pagamos pocos impuestos. Y resulta que han salido los datos este año, del año 24, y la mitad de los impuestos de la renta de las comunidades autónomas de régimen común que ha recaudado la ministra Montero, casi el 50% ha salido de los bolsillos de los madrileños y de las empresas de las madrileñas. Por lo tanto, lo hacemos orgullosos. Y eso con una política fiscal, en la que hemos ido bajando impuestos y hemos visto que el conjunto del periodo aumenta la recaudación. Y si aumenta la recaudación no es para Madrid, es para las arcas del Estado, que es la que luego lo reparte. Cuando hablas con el PSOE madrileño y con Ferraz y con la Moncloa, explican la elección de Óscar López en el sentido siguiente. Es cierto que no gobernamos en Madrid desde hace 30 años, en la capital desde hace 38, la friolera de 38 años, pero a Pedro Sánchez en las últimas elecciones, probablemente también por el miedo a Vox, la izquierda se movilizó para votarle a Pedro Sánchez. Y ellos aspiran a retener ese voto para la candidatura del PSOE en unas autonómicas. ¿Ustedes creen que es un análisis correcto o creen que va más allá y no lo van a retener? Mira, yo, como sabes, llevo muchos años dedicado al tema de campañas electorales y solemos decir muchas veces eso de que las estrategias no se cuentan, se ejecutan, ¿no? Pero hay una máxima que siempre llevo y es que cuando el adversario se equivoca no hay que distraerle. Entonces, si el PSOE cree que eso es lo correcto, no seré yo quien le distraiga de su planteamiento, ¿no? Pero permítame que mi misión es preguntar, otra cosa es que él quiera responder. ¿En qué se está equivocando? A ver, yo creo que lo de intentar que venga un exministro para salvar el proyecto del Partido Socialista en Madrid lo han intentado varias veces, tanto en la ciudad como en la comunidad, no les ha funcionado. Objetivamente, lo han dicho ellos, ha salido publicado en muchos sitios. Se cargaron al señor Lobato por dos motivos, por blando, y le colocaron un duro, y luego hablamos de crispación, pero lo que querían era crispar, porque han puesto un duro, no les valía el blando. Y segundo, porque en un momento determinado tuvo un ápice de, no sabemos si de honestidad, muchos meses después, y contó lo que nos habían ocultado, y es que desde Moncloa, precisamente en lo que afecta a la pareja de la mujer... Hablamos de Juan Lobato, no de Óscar López. Hablamos de Juan Lobato, denunció y lo llevó a un notario que desde Moncloa la jefa de gabinete del señor Óscar López, precisamente, le había filtrado un documento que ni la señora jefa de gabinete de Óscar López ni el señor Lobato podían tener.
un documento que había salido de comunicaciones entre abogados de un particular y la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, era algo muy grave, en el que estaba el señor Óscar López, que de momento sí ha ido de rositas, pero fue por lo que el fiscal general del Estado está imputado, ¿no? Por lo tanto, y luego hay una cuestión que es fundamental. ¿Pero cree que será imputado finalmente Óscar López? Yo creo que queda mucho por saber y hay una pregunta que yo me hago. Óscar López es una persona que antes de que Sánchez fuera secretario general estaba en el bando contrario. Estaba apoyando a Susana Díaz. A Patxi López. A Patxi López, perdón. Y dijo que era un peligro para el PSOE que Sánchez ganara. Algo así dijo. ¿Qué ha pasado cuando Sánchez, para recomponer, le entrega ser presidente de Paradores? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué conocerá Óscar López de Paradores, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Parador de Teruel, o qué etapa, para que de ahí acabara de jefe de gabinete de Pedro Sánchez, de ahí a ministro y hoy secretario general del Partido Socialista de Madrid? No sé qué habrá pasado en aquel Parador cuando Óscar López era presidente de Paradores. No sé qué sabe o qué oculta. Pero yo estoy convencido que de eso, de que de Paradores y del caso Koldo y Ábalos, y de lo que es la utilización del aparato del Estado por parte del gobierno para dañar a un adversario político, Óscar López sabe mucho. Y yo estoy convencido que tarde o temprano tendrá que dar explicaciones. De hecho, las dará más pronto que tarde en el Senado en la Comisión de Investigación. Bueno, no me negarán que para titulares la entrevista de hoy. Vamos a acabar en alto, así. No voy a hacerle ninguna pregunta más, porque yo estaba escuchando con los ojos como los búhos. Alfonso Serrano, ha sido un placer tenerle aquí y bueno, pues está en su casa y ya le invitaremos en sucesivas ocasiones, porque tiempo va a haber hasta las elecciones del 27. Bueno, es decir, yo confío en que haya antes, yo creo que España no puede aguantar 2 años así, yo creo que es una anomalía democrática. O sea, ¿usted cree en el adelanto electoral general? No sé si es adelanto electoral, no sé qué, pero yo creo que es una anomalía democrática que Sánchez no convoque al conjunto de los ciudadanos. Termino con un ejemplo. Nos han convocado una consulta pública por una OPA de un banco a otro, en un tema financiero, que para eso existen los controles, además en una consulta chapucera, que cualquiera puede firmar ahí, yo puedo firmar por ti, tú por mí, firmar 15 veces. Un gobierno somete a consulta pública una operación financiera, el mismo gobierno que es incapaz de llevar al Parlamento o que se vote o que nos pregunten sobre la política de defensa, sobre el reconocimiento de la autoridad palestina, sobre si hay que amnistiar a golpistas, sobre si hay que indultar a excompañeros del Partido Socialista. Todo eso lo ha hecho el gobierno de España sin consultar ni al Parlamento ni al conjunto de españoles. Y en cambio sí consulta una OPA financiera entre entidades financieras. Yo creo que lo que hace falta en España para sanearlo todo son elecciones. Y desde luego que la normalidad y dentro de la discrepancia política, yo creo que volverá a nuestro país cuando el sanchismo desaparezca. Bueno, alto no, acabamos altísimo. Muchas gracias, señor Serrano. Un placer, como siempre. Y a todos ustedes, nada, les emplazo a un próximo programa que esperemos que supere el listón actual del que acabamos de tener, que no es fácil.